hay fábricas de vasijas, como también hay fábricas de vasos, donde las máquinas hoy hacen todo. Pero en la época de Jeremías, que es lo que yo justamente quiero compartirles en esta tarde, Jeremías capítulo 18, si quieren ir buscando, vamos a leer nada más que algunos versículos. Dios usa la imagen del artesano que trabaja con sus manos. ¿Alguna vez alguno de ustedes hizo algo con las manos y amasar? Supongo que sí. Entonces, somos artesanos del pan. Amén. Algunos quizás alguna vez amasaste vos. ¿Alguna vez amasaste? Sí. Ah, sí, bien. Ricardo. Sí. Vieron que no es solamente para las mujeres, ¿sí? A los hombres nos gusta amasar también. Hacer pan, pizza. Harina, muy bien. Harina, fideo. Mi papá hacía fideo a mano. Hacía los cortaba en tira y muy rico el tallarines. Muy bien. Pero hacer vasijas artesanales, hoy hay todavía en algunos lugares donde trabajan con moldes, que son las manos, van moldeando esas vasijas que terminan siendo hermosos jarrones decorativos, o quizás otro tipo de lugar donde se pueda depositar, ¿no? La arcilla es lo que se usaba anteriormente, después vino lo que es la cerámica, y ahora hay técnicas de cerámica muy importantes. Pero vamos a la palabra. Jeremías capítulo 18, vamos a leer del versículo 1 hasta el 6. Jeremías 18, del 1 al 6, y dice así: palabra de Jehová que vino a Jeremías, diciendo: levántate y vete a la casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a la casa del alfarero, y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Interesante, ¿no? Él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía echó a perder en sus manos, y volvió y la hizo otra vasija según le parecía mejor hacerla. Es como que la modificó, se deshizo y la volvió a hacer. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no pondré yo a hacer lo mismo de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová: he aquí que como el barro en las manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, oh casa de Israel. Interesantísimo. La comparación que hace Dios con el artesano que moldea el barro y hace una vasija. Así Dios va a hacer con nosotros. Nos va a moldear. Amén. Nos va a Gloria moldear. a Dios. ¿Y cómo lo va a moldear? Amén. Porque Él quiere hacer, Sí, ¿qué? Señor. Vasijas preciosas. Los que saben, dice que el barro tiene que ser depurado y sacar toda piedrita, todo lo que puede obstruir la formación. Porque si hay una piedrita, por ejemplo, en el barro, cuando se hace la vasija y pasa por el fuego, eso después puede romper la vasija. Tiene que estar el barro limpio de todo objeto que pueda impedir que se forme, ¿qué cosa? La vasija. Dios nos moldea. Amén. ¿Cómo te moldea? Te puede moldear por pruebas, te puede disciplinar, porque Dios como Padre disciplina, te puede deshacer y hacer de vuelta, te puede modificar, porque Él es el alfarero. Había un cuento
que lo escribí hace muchos años y lo titulé Cerita y Barrito. Cerita y Barrito. Dice que en una plaza se encontraron estos dos personajes, uno de cera, llamado Cerita, y el otro Barrito, que estaba hecho de barro. Dos personajes de diferentes materia prima. Se encontraban, pero habían pactado entre ellos de no encontrarse en los días del sol, sino en los días nublados. O pregunta, ¿por qué? Porque tenían miedo que el sol los modificase, los cambiase. Es decir, el sol en la Biblia dice que es Dios, porque el sol de justicia viene a ser, es el símbolo de Dios. El sol, ¿qué hace? Calienta, el sol derrite, el sol hasta puede prender fuego un bosque. Saben que con un pedacito de vidrio que hay por ahí, improvisado se forma una lupa, y eso hace que la luz penetre y puede prender un bosque. El sol da calor, lo sabemos nosotros en enero y en febrero, pero el sol que estufa linda que es en invierno. Había una película de Sica, que era un director italiano hace muchos años, de mi época, que se llamaba Un milagro en Milán, no sé si alguien la vio, y era una película donde eran muy pobres, tan pobres que no tenían estufa. Entonces se salían todos a la calle, y cuando estaba nublado y salía un rayo de sol, iban todos corriendo ahí donde estaba el rayo de sol. El rayo de sol se corría para allá, iban todos para allá. Estaban todos calentitos, abrigándose con el rayo del sol. Una película de humor, pero con una enseñanza de que hay cosas que nos da la vida, como el sol, que hay que aprovechar. Porque no hay todavía, gracias a Dios, por tomar aire, por tomar sol y por tomar muchas cosas que nos da la naturaleza, no se cobra, ¿no? Uno va al río, un río limpio, puede tomar el agua, no lo va a hacer de nuestro río querido de La Plata, pero puede tomar agua de otros ríos. ¿Amén? Puede tomar sol en su casa, no hace falta que vaya a ningún lugar, y puede ir me tapó la cámara. Y puede ir a dónde? A brevar dónde, no se distraiga, es importante el mensaje. Puede aprovechar el sol para ¿qué cosa? El sol rejuvenece, porque también hace que nuestras células entonces después no se toma el sol, ¿no? Excesivo. Tomar un poco de sol. Un poquito de sol, es bueno. Estos dos personajes, Cerita y Barrito, cuando salió el sol, uno se empezó a endurecer y otro se empezó a ver negativo. Lo mismo pasa con nuestras vidas. Esto es importante. Cuando sale el sol de Dios, si tenemos un corazón sensible, nos derretimos. Pero si somos de esencia rebelde, nos oscurecemos. Dice que cuando Dios daba muestra de su poder ante el faraón, el corazón del faraón se endureció. Y cada día más. ¿Por qué? Porque tenía una esencia dura, una naturaleza que no permitía que Dios moldease su vida. Por eso hoy hablamos con la pastora que uno de los pecados que más Dios resiste es a los soberbios. Dios resiste a los soberbios, porque el soberbio es la persona que siempre dice: yo me las arreglo solo, no necesito de Dios ni de la gente. Entonces Dios dice: bueno, si vos no necesitas de mí ni de la gente, arreglátela. Y después viene el problema, y después viene lo que sería la prueba, y después viene lo que sería la tribulación. El alfarero toma el barro en sus manos y ¿qué hace? Lo amasa, lo va amasando de tal forma
¿qué cosa? Que va buscando sus objetivos. El barro ya es amasado y se coloca en que la rueda. La rueda debe ser como la vida. La vida tiene sus vueltas. Por eso alguien decía, no tire manteca para el techo porque se puede caer en la cara, ¿no? Es decir, nunca diga de este agua no he de beber. Porque no sabemos las vueltas de la vida, lo que nos puede pasar. Muchas veces me encontraba con gente que decía, yo no quiero saber más nada con fulano. Y al año o a 2 años le veíamos con fulano. ¿Por qué? Porque no sabemos las vueltas de la vida. Por eso es importante decir, si Dios quiere, voy a hacer esto mañana. Santiago dice en la palabra, nunca planifiques sin antes decir si Dios quiere. No es una frase hecha, es una frase bíblica. Si Dios quiere, yo mañana voy a estar trabajando. Pero si Dios no quiere, ¿cuántas veces planificamos y Dios nos cambia el eje de lo que hemos planificado? ¿Amén? Amén. El horno es lo que seca la vasija. Todos saben que los ladrillos están hechos con barro. Hasta que no pasa por el horno, no se endurece el ladrillo. Dice la palabra de Dios que el fuego es como señal de purificación. Lo decíamos el otro día, el fuego purifica el oro. Si es oro auténtico, vamos a saber por el fuego si es o no auténtico. Si es oro falso, el fuego lo va a cambiar de color. Por ahí no lo derrite, pero lo cambia de color. No lo busque. Dice Isaías 64:8, ahora pues Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros somos barro. Y tú es el que nos formaste, así que en tus manos estamos nosotros. ¿Dónde estamos? En las manos de Dios. Somos barro. ¿Se acuerdan del relato de la creación, no? Dice que Dios tomó barro y del barro, de ese elemento de la tierra, hizo el hombre. Sopló vida e hizo el hombre. Amén. Entonces, somos barro. Dice en otra parte de la Biblia que somos polvo, venimos del polvo y vamos del polvo. Por más que ustedes quieran resistir, pero cuando el ser humano muere, termina siendo polvo. Algunos se adelantan y lo queman y lo hacen más rápido, y algunos los gusanos se encargan de hacer. Pero nuestra alma pertenece al Señor. Amén. Amén. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya. Nosotros somos, ¿qué? Hechura suya. A ver, una modista o alguien que sepa de tela, ¿qué es una hechura? ¿Molde? ¿Una hechura es un molde? Cuando se corta una tela y se le da forma y se la Claro, la hechura tiene como un formato. Uh-huh. Somos una hechura. ¿Hechura de quién? De Dios. Nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer que buenas obras. Si usted se pregunta para qué está en la vida, para hacer buenas obras. Amén. No está, como diría don Andricina, al cohete como timbre de bóveda. ¿Vieron que el timbre de bóveda no? ¿Se imagina un timbre de bóveda? ¿Qué va a salir muerto a atender? Bueno, hay gente que está así, al divino botón. No, los cristianos estamos para hacer ¿qué? Buenas obras. No malas obras, buenas obras. Aunque sea, dice Jesús, un vaso de agua que le des a alguien de muy pequeño, será recompensado en el cielo. Amén. Obras de las cuales Dios preparó de antemano para que estuviésemos con ellas. ¿Con quiénes? Con las obras. Es decir, Dios preparó un proyecto para tu vida. Por ejemplo, Marina cuando sirve en el hospital está haciendo una buena obra, porque antes que Marina vaya a la escuela primaria y que se destete de su mamá, ya Dios había pensado que ella iba a ser instrumento de sus manos, ¿para qué? Para hacer buenas obras. Amén. ¿En dónde? En el hospital, en la calle y en el video lo pone. Amén. Así como Ricardo
como la hermana y como el hermano y todos los que estamos acá. Amén. Todos estamos para hacer buenas obras. ¿Quién Amén. no le gusta hacer algo bueno? ¿No nos da gratificación al alma cuando ayudamos a alguien? Aunque sea, se le doy un peso. Una vez me acuerdo que yo era chico, trabajaba en un lugar y había perdido, en esa época no había tarjeta azul, y yo tenía la manía de contar las monedas, y venía el colectivo y la contaba como 10 veces a ver si estaban las monedas. Y se ve que de contar y contar se me cayó una. Y los colectivos o los colectiveros no han cambiado, si no tenés, te faltaban 5 para viajar, no, para ahí no viajás. A ver, siempre hay un alma caritativa. Y me acuerdo que yo transpiraba y decía, ¿y ahora cómo llego a mi trabajo? Y alguien atrás me dice, che, pibe, ¿qué te falta? Y dije, 10 centavos, era plata, 10 centavos. Tomá, ¿qué tengo? Y me dio, es como si me hubiese dado, no sé, la lotería. Me sentí que me llevó el alma al cuerpo. Yo digo, después cuando tomé conciencia, digo, este hombre yo lo agradecí. Él no se dio cuenta, pero estaba sirviendo a un hijo de Dios. Amén. 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 Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta la llegada de Jesucristo. Es decir, que Dios no hace cosas inconclusas. El que comenzó la obra la va a terminar bien. Jesús dice, ¿qué albañil o qué constructor antes de edificar una torre calcula los gastos? ¿Se imaginan a un improvisado que dice, vamos a hacerle la casa? Y entonces llega con... ¿Y qué encargo? Le dice la dueña de la casa. No sé, encargue ladrillo. ¿Cuánto? ¿Qué sé yo? Encargue. ¿Y cuántas bolsas de cemento? Y la que usted quiera. Va a decir la dueña, este no sabe nada. El que sabe dice, no, tráigame tanta cantidad de cemento, tanto de arena, tanto ladrillo, tanto hierro, porque la tiene clara de que para hacer una casa necesita una X cantidad de material. Así es Dios. Dios ya sabe de antemano el presupuesto que sabe para nuestras vidas, cómo tenemos que caminar en ella. Amén. Él ya nos equipó sin saber que teníamos equipo. Lo voy a explicar. Cuando nosotros vinimos acá con la pastora, esto era un jardín. Pero para Dios esto era una iglesia. Amén. Y después nos mostró que esto iba a ser un lugar, una casa de oración. Amén. Él ya lo tenía pensado antes que nosotros vengamos acá a vivir. Un día estábamos en una iglesia que nos congregábamos y pastoreábamos allá en Florida, en la casa de los pastores, la iglesia de los pastores de Vita, Rosita y Antonio. Estábamos en la puerta esperando a los pastores porque ellos venían en auto y vimos un árbol y soñamos en voz alta y sin saber de esta casa, dijimos, Señor, queremos tener una pequeña Canaán. ¿Sabes lo que es Canaán? Canaán es la tierra que Dios le dio a Abraham. Canaán es símbolo de un lugar donde fluye leche y miel, un lugar de prosperidad, de bendición, donde la gente pueda encontrar paz. Soñamos con una Canaán. Y años después, el Señor dijo, yo ya lo preparé para ustedes. Amén. Y aquí está. Amén. Él preparó. ¿Cómo sigue la historia? No sé. Él sabe. Amén. ¿Cuándo dejaremos de predicar? No sé. Él sabe. Pero estamos hoy, este domingo, último del mes, llevando la palabra en ese lugar donde Él lo preparó antes de la fundación del tiempo. No somos hijos del azar. Somos hijos de alguien que preparó de antemano buenas obras y no va a parar hasta que las termine. Amén. Vos te podés ir del camino para que nunca te vayas, te podrás ir a cualquier lado, pero Dios te va a traer de vuelta a la nariz. Amén. Y Gloria te va a a Dios. decir, hasta que no termines, yo no te voy a soltar. Gloria a Dios. Y así es el Gloria a Señor. Dios. Así es el Señor. ¿Cuántos de nosotros muchas veces quisimos tirar la toalla?
Mm. Bien. Estoy como Jeremías, Señor, me cansé. Les hablo y no vienen a tu casa. Les predico y le entra por un lado y le sale por el otro. Oro y no se mueve ni un pelo. Señor, ¿hasta cuándo? Eso es lo que uno siente a veces. Y seguramente ustedes también, por esos familiares, por esos seres queridos, que les predica la palabra, que le habla del Señor y sin embargo está más duro que una piedra. Y uno dice, bueno, tiro la toalla. Y le dice, tranquilo, José Luis, tranquilo, yo voy a terminar las obras. Y entonces, ¿cómo los trae? Y les manda una prueba, una enfermedad, algo que no quieren. Y después, Señor, o pastor, pastora, o hermana, o van a tu casa y te dicen, ora por mí porque ya no doy más. Uno no es que se deleita de que sufre, pero saben que detrás de eso está el propósito de Dios. Amén. Porque tiene que también en ellos formar la nueva criatura en Cristo. Hoy pensaba en voz alta, ¿no? No está en la Biblia, pero yo a veces me imagino, Pablo, antes de ser Pablo, era Saulo. Dice la palabra que él perseguía a la iglesia. Los cristianos tenían miedo porque una persona con poder iba con cartas camino a Damasco. ¿Para qué? Para perseguir a los cristianos. Ustedes saben la historia, Jesús aparece en Damasco, lo tira de luces a Pablo, a Saulo, y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Ahora, yo digo, y quizás no estoy tan equivocado, ¿cuántos cristianos habrán orado por este Saulo? ¿Cuántos habrán dicho, Señor, ayunamos y oramos para que este hombre no nos persiga, no nos mate y no haga... Seguramente que la iglesia en pleno habrá orado y ayunado por Pablo. Pero no porque nosotros tenemos que maldecir al enemigo, tenemos que bendecirlo. Y decía, Señor, que te conozca, Señor, que te conozca. Y el Pablo conoció al Señor. Y el Señor le salió al encuentro y le dijo, de ahora en más, vos vas a ser testigo de mí. Pero como el Señor no tiene letra chica, no de esos contratos que vos tenés, después te llevas un chasco, porque no leíste la letra chica, le dice de antemano, mira Pablo, vos vas a ser instrumento de mis manos, pero te va a costar tanto, hermano, te van a perseguir y vas a terminar muerto, pero yo voy a estar contigo hasta que vos termines la obra. Y un día Pablo estaba en prisión y tenía mucho miedo porque pensaba que le iban a cortar la cabeza, y se le aparece el Señor y dice, tranquilo Pablo, todavía hay mucho pueblo que vos tenés que predicarle la palabra, no ha llegado la hora, porque cuando Dios empezó algo, hasta que no lo termine, no va a parar. Amén. Entonces yo puedo decir, Señor, yo voy a estar hasta que termines en mí la buena obra que empezaste. Y cada uno de nosotros tenemos un día asignado que el Señor va a decir, hasta acá llegaste. La pastora Noemí, le voy a contar, mi esposa ya sabe el testimonio, cuando yo empecé a caminar en los caminos del Señor, en la iglesia cristiana, tenía un conocido que me decía, necesitas la llenura del Espíritu Santo. Entonces me invita a una iglesia en Pompeya, que estaba una pastora a cargo, la pastora Noemí, pertenecía a la iglesia del Pastor Reyes, la famosa iglesia de Olivos, algunos la habrán escuchado, ¿no? El Pastor Reyes ya está con el Señor. Ella también está con el Señor. Dios le había frenado un cáncer. Esta pastora tenía un cáncer que empezó a ramificarse, pero Dios no la curó del todo, le frenó el cáncer. Y en revelación le mostró que por muchos años le iba a predicar la palabra a mucha gente. Cuando yo llegué a esa iglesia, era un galpón, y ese lugar estaba lleno de gente, pero lleno de la presencia de Dios. Y sentí que alguien me empujaba, pero me di cuenta que no había nadie atrás mío, para que pase adelante y ella ore por mí. Yo no era de la congregación, no me conocía. Y me acuerdo que fui lleno del Espíritu Santo, hasta subí, tomé el colectivo y pedí el bonito en lengua, porque no podía parar. Estaba borracho, como dice la palabra. Después me enteré por un hermano que es pastor, que ella había partido por el Señor. Pero hasta que ella no hizo la obra que tenía que hacer en la tierra, hasta que Dios no completó en ella la obra, ella no dejó este lugar.
porque nuestras vidas están contadas. Amén. Amén. Pero para bien, no para mal. Dice Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 9, dice, antes bien, está escrito, cosas que el ojo no vio y oído no oyó, ni subió hasta el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que Él ama. Amén. Esto merece un aplauso. Gloria a Dios. Porque Dios preparó Sí, cosas Señor. espectaculares para nosotros. Amén. Que ojo no vio, que oído no oyó, está preparada para aquellos que Dios ama. Amén. Decía a tu hermano, Dios te ama. Dios te ama. No es una palabra, Dios hermano. te ama. Dios te ama. Dios te ama. Dios te ama. Amén. Gracias, gracias. Amén. Voy a poner el ejemplo y con esto quiero terminar. El ejemplo para mí es uno de los ejemplos más bíblicos de alguien que se dejó moldear. Y fue José. José era como Cerita, como el cuento de Cerita. Se derretía ante Dios. Era muy amado por su papá Jacob. Tenía un don especial que era soñar. Qué lindo cuando hay soñadores, cuando hay gente que sueña. Que sueña. El otro día, a mí me gusta mucho la biografía. Estaba viendo la biografía de Walt Disney. Un hombre que soñó hacer divertir a los chicos con dibujos. Y soñó con una ciudad que todavía existe, ¿no? Primero Disneylandia, después Disney World. Soñó despierto y seguramente Dios estaba detrás de él. Yo no sé cómo era su vida de fe, pero evidentemente Él puso por obra sus sueños. ¿Cuántos hombres soñaron? Anoche veíamos una película de una mujer que había bautizado un lugar, la casa del alfarero, ¿se acuerdan? Esa era una casa de restauración para mujeres que habían sido golpeadas por la vida. Y esta mujer, cuando tuvo que declarar en defensa de una de sus hijas espirituales, dijo, todos tenemos oportunidad de ser restaurados. Todos. Porque Dios nos moldea, nos restaura. Y nosotros quizás nos rompemos y nos vuelve a armar. Nos deshacemos y nos vuelve a crear. José pasó todas esas instancias. Era tanto el don que tenía y de alguna forma tenía tanta admiración por su padre que produjo envidia, terminó preso, terminó exiliado en otro país, pero Dios nos moldeó de tal forma que como concluyó la obra en José, siendo el segundo del faraón. Dice que Pablo, para los que el mundo son escoria, para Dios son perlas preciosas. Por eso nunca sientas que sos poca cosa para el Señor, porque el Señor puede hacer una perla preciosa para tu vida. Y el Señor está en este momento para decirte, deseaste moldear por mis manos, que yo voy a hacer de vos una vasija nueva. Vamos a orar. Padre, a veces pensamos que no somos nada, que somos simple barro, que somos inútiles porque nuestros padres nos han dicho que somos inútiles. O quizás la gente que nos rodeó nos menoscabó, nos dio, Señor, un sentimiento de culpa, de inferioridad, nos ha sembrado situaciones, Señor, que a veces no pudimos manejar ni resolver solos. Pero estás aquí, Señor, en esta noche para moldearnos y hacernos vasijas nuevas, como el barro es moldeado por el alfarero, Señor. Señor, nosotros mismos no nos podemos formar. No somos alfarero y barro al mismo tiempo. Somos barro, somos polvo, somos, Señor,
elementos de los cuales tú puedes trabajar. Tampoco te podemos dar órdenes para decir, así queremos ser moldeados, porque eso lo haces tú, Señor. Nunca, Señor, el arquitecto es dominado por el edificio, sino que él domina el edificio, lo construye, lo planifica, lo va, Señor, proyectando a través del papel, a través de los planos, a través de lo que va logrando, Señor. Ayúdanos a entender este principio espiritual, que nuestra vida tiene un sentido, y hasta que no terminemos, hasta que tú no termines en nosotros lo que has pensado antes de la fundación del mundo, no descansaremos. Seguiremos haciendo el bien, seguiremos predicando tu palabra, aunque muchos se vayan, aunque muchos, Señor, como los discípulos, se duerman, o estén mirando para otro lado, o estén fríos, o estén indiferentes, pero seguiremos predicando tu palabra. Sí, seremos quizás una voz en el desierto, seremos quizás, Señor, personas que le hablan a personas que no reaccionan, pero seguiremos predicando tu palabra. Sí, Señor. Seguiremos anunciando el reino tuyo. Sí, seguiremos extendiendo estas estacas que has puesto en nuestras vidas, con nuestros sueños, con nuestras visiones, con nuestra forma de ver las cosas, como tú las ves, Señor. Amén, Señor. Gracias, divino alfarero. Gracias porque de estos barros, de este polvo que somos, vas a hacer una obra artesanal preciosa, perfecta, hasta que nos vengas a buscar. Oh, sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.